Ciencia, salud y medio ambiente. Séptimo grado. Niveles de organización de seres vivos, parte 1. Hola amigos, soy Orlando. Bienvenidos a esta nueva ocasión de Aprendamos en Casa. Vamos a hablar sobre los niveles de organización de la materia viva. Esto significa que vamos a hablar sobre cómo están formados y también los diferentes bloques de construcción de la materia viva. Para entender cómo está formado la materia viva, necesitamos conocer cuáles son esos niveles de organización que están dados por jerarquías. Estas jerarquías también nosotros debemos entenderlas mucho mejor para comprender desde el nivel atómico y molecular hasta el nivel ecológico de organización. Sin embargo, ahora no llegaremos hasta el nivel ecológico, pero veremos los primeros niveles de organización. ¿Qué te parece si comenzamos? ¿Todos los organismos tienen el mismo tipo de células si son de un mismo grupo? Pues en 1838, Matthias Schleiden, botánico alemán, quien se dedicó a estudiar las plantas bajo el microscopio, propuso que el crecimiento vegetal es dado por la sustitución de células viejas por otras nuevas. Esta idea que todas las plantas están formadas por células fue revolucionaria en su tiempo. Años después, Theodor Schwann, interesado en los trabajos de Schleiden, enfocó su atención al reino animal para presentar pruebas de que también estos están constituidos por células. Entonces, él propuso 3 generalizaciones sobre la naturaleza de las células, de las que las primeras 2 resultaron correctas, y esas son: número 1. La célula es la unidad de estructura, fisiología y organización de los seres vivos. Y número 2. La célula posee una existencia dual como unidad independiente y como bloque de construcción en los organismos vivos. Declarando que todos los organismos vivos están formados por células, es considerado el padre de la teoría celular. Además, estableció las bases de la histología, la embriología y descubrió las células que envuelven al axón de las neuronas, las cuales llevan su apellido. Como hemos visto, estos 2 investigadores de ese tiempo tuvieron muchas ideas revolucionarias para la sociedad en aquel momento e investigaron los niveles de organización sin saberlo todavía. Ahora, en la actualidad, conocemos que hay diferentes niveles de organización de la materia. El primero es el atómico y el molecular. La materia, al igual que la materia viva, está constituida por este nivel. También sabemos que las células están determinadas por estos factores o por estos elementos y también están determinadas por la forma en cómo interactúan las moléculas para formar complejos supramoleculares. Estos complejos supramoleculares dentro de las células conforman muchas y muchas partes interesantes de ella que le brindan el funcionamiento vital. El carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre, junto con el agua también, constituyen el 99% de la materia de la célula. Sabemos que dentro de las células existen macromoléculas. Estas macromoléculas que componen a la célula se dividen en 4 grandes grupos: lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos. Los carbohidratos son una de las 4 macromoléculas que componen a las células. Estos carbohidratos se encuentran en la membrana celular, lo que rodea a la célula. Son importantes para la comunicación celular y para el transporte, tanto en célula animal como en célula vegetal. Además están los lípidos. Los lípidos también se encuentran formando la membrana celular y también tienen otras funciones metabólicas dentro de la célula.
al igual que las proteínas. Las proteínas se encuentran en todo el citoplasma, tanto de la célula animal como célula vegetal, y las proteínas están en diferentes funciones. Algunas de las proteínas tienen función estructural, es decir, formar y darle rigidez y la forma a la célula, y también tienen otras funciones metabólicas muy importantes, tanto en animales como en plantas. Además de estas macromoléculas, se encuentran los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos ADN y ARN se encuentran justo en el núcleo de las células eucariotas, tanto animal como vegetal. Los ácidos nucleicos sabemos que la función principal de ellos es la replicación celular y la transferencia de la herencia genética de una generación a otra. Como hemos visto, las macromoléculas son los factores que determinan las funciones celulares y que también determinan la estructura de las células. Muchas de estas proteínas, lípidos, carbohidratos y ácidos nucleicos se encuentran en las células procariotas. Sabemos que las células procariotas son bacterias, arqueobacterias o las llamadas eubacterias, que también son el mismo reino de las bacterias. Aparte de ello, los organelos que conforman a las células eucariotas, es decir, las células con núcleo, son estructuras subcelulares que están formadas por estas 4 macromoléculas que ya mencionamos. Este es el caso de la célula eucariota animal. Como podemos observar, los distintos corpúsculos y las distintas canales que se muestran dentro del citoplasma están formados por diferentes tipos de macromoléculas. Organelos como la mitocondria, que en este modelo aparecen de color anaranjado, los retículos endoplasmático rugoso y los retículos endoplasmático liso también son parte de la célula o de la estructura celular. El aparato de Golgi, que aparece en color rosado y crema acá, y también los núcleos. Recordemos que el núcleo está envuelto también por una membrana y dentro del núcleo se encuentra el ácido nucleico, que puede ser ADN, y también dentro del núcleo se encuentran otro tipo de proteínas asociadas al ADN. Por otro lado, sabemos que la célula eucariota de tipo vegetal existen también diferentes organelos, como los cloroplastos o los plastidios en todo caso, que son una característica muy especial de las células vegetales, no solamente en plantas, también bacterias y otro tipo de organismos como protistas tienen esta clase de organelos llamados plastidios. Otra de las cosas que caracteriza a las células vegetales son su pared celular rígida que le da la forma y la gran vacuola central que almacena agua y también almacena otros minerales para su metabolismo interno. Justamente como es una célula eucariota, también posee un núcleo, un nucleolo, y dentro de ello se encuentra el ADN que sirve para su replicación celular. Entonces, estos organelos que contienen dentro de cada célula, tanto de las procariotas como las bacterias y las eucariotas, que son las que contienen los organelos, podemos ver cómo la estructura pasa de un nivel molecular a un nivel superior, que es el nivel supramolecular o de organelos. Luego subimos al nivel biológico, a nivel celular, que es como estamos viendo acá, la estructura completa o la unidad que es la célula, para pasar al siguiente nivel de organización, que es el nivel tisular o el nivel de tejido. Al hablar de tejidos, sabemos que existen tejidos vegetales y tejidos animales. En esta parte hablaremos un poco sobre las plantas. Al hablar de los tejidos de las plantas, recordamos que la célula de las plantas está restringida en su crecimiento por la pared celular. Aparte de la rigidez, esto también limita las zonas de crecimiento en el cuerpo vegetal. Estas zonas de crecimiento se conocen como meristemos.
Cuando las células se van alejando de las zonas de crecimiento o de los meristemos, las células van especializándose en su función fisiológica y estructural. Esto significa que las células pierden la capacidad de reproducirse y aparecen los diferentes tipos de tejidos fundamentales en los vegetales o en las plantas. Primero tenemos el tejido de protección, que es la epidermis y la peridermis. Está el otro tipo de tejido, que es el fundamental o el estructural, colénquima, parénquima y esclerénquima. Y tenemos el tejido vascular, conformado por xilema y floema. Al hablar de los tejidos animales, también en animales encontramos 4 tipos diferentes de tejidos esenciales. Obviamente estos tejidos esenciales o fundamentales tienen muchos subtipos. Estos 4 tipos de tejidos esenciales son el epitelial, el tejido conectivo, el tejido nervioso y el tejido muscular, cada uno con sus propias funciones corporales dentro de los animales y también con distintas variaciones del tipo de su naturaleza y de su función. Como ya se mencionó, los diferentes tipos de tejidos en animales hay con muchas funciones y también con diferentes subtipos. Tomando como base al ser humano, se han podido delimitar o se han podido diferenciar los 4 tipos esenciales de tejido. El tejido epitelial, por ejemplo, es el que rodea o envuelve todo el cuerpo del organismo y también en su interior. Acá en este tipo de tejido, las células de la epidermis y de la dermis también se agrupan para formar glándulas, como las glándulas sudoríparas. También tenemos la protección, que proviene de la epidermis, que es la capa más superficial de la piel y que consiste en una capa o una lámina de células que ya han muerto. Por otro lado tenemos el tejido conectivo. El tejido conectivo envuelve o forma capas conectoras y protectoras entre los diferentes órganos esenciales o vísceras con las diferentes partes del sistema muscular. El tejido conectivo también tiene diversas clases de modificaciones y le provee a los órganos una conectividad y aparte de eso un transporte de sustancias químicas esenciales entre los diferentes tipos especializados de tejidos. Hablando del tejido conectivo, hay muchas variaciones y hay tejidos conectivos especializados, como el tejido conectivo líquido que conocemos como la sangre. Hablando del tejido muscular, sabemos que existen diferentes tipos de músculos. Están los músculos esqueléticos o los que están adheridos a los huesos y están los músculos lisos, que son los de las vísceras, y aparte de ellos tenemos al músculo estriado, que es un músculo específico y especial del corazón. Sabemos que el tejido muscular lo que provee al cuerpo es la capacidad de desplazamiento y la capacidad de movilizarse. En organismos que no son vertebrados, es decir, organismos invertebrados, la estructura o la masa del tejido muscular no es tan compleja. Sin embargo, es muy versátil también. El tipo de tejido muscular, por ejemplo, en los insectos, es un tejido muy versátil que les permite moverse e incluso volar. Por otra parte, tenemos al tejido nervioso. El tejido nervioso es el que conecta directamente los tejidos musculares con los tejidos conectivos y los otros tipos de tejidos. Sabemos que el tejido nervioso está formado, al igual que los demás tejidos, por células especializadas. En este caso, las células especializadas del tejido nervioso son conocidas como neuronas, así como observamos en este modelo. Las neuronas son las encargadas de hacer las conexiones neuronales o las conexiones nerviosas hacia los distintos tipos de órganos y hacia los distintos tipos de músculo. Esto provee al animal de bastante capacidad sensorial y de reacción a los distintos estímulos que hay en su entorno.
Hoy hemos aprendido sobre los diferentes niveles de organización. En específico, hemos hablado del nivel atómico o molecular, el nivel de macromoléculas, nivel de estructuras submoleculares o subatómicas también, y hemos hablado también de los niveles de organización biológica, los organelos, que son estructuras supramoleculares, y también el nivel celular y tisular o de tejido. Sabemos que los tejidos son un conjunto de células que se van agrupando y se van especializando tanto en animales como vegetales. Y también hemos aprendido sobre los primeros niveles de organización que hemos mencionado ya. Así que esperamos que hayas aprendido mucho sobre este tipo de tema y también te invito a que prestes mucha atención en la próxima ocasión en Aprendamos en Casa. Hasta luego.